Un joven de 19 años de edad fue asesinado en medio de un atraco en Transmilenio. La situación se presentó específicamente el 15 de abril, pero en las últimas horas falleció este joven, Santiago, de 19 años de edad, un estudiante de la Uniminuto. A esta hora, con los padres de familia, los papás de este joven, de la víctima de un atraco en Transmilenio que pierde la vida en medio de un robo, está Mayra Tenorio con nosotros. Mayra, buenos días. A esta hora nos encontramos con los padres de Freddy Guzmán Cárdenas, este joven de 19 años, estudiante de la Universidad Uniminuto, que lastimosamente en los últimos días, el miércoles, fue agredido en una estación de Transmilenio, específicamente en La Granja, y perdió la vida al intentar robarle el celular un hombre que también ingresó en esta estación. Me encuentro con los padres de este joven que en este momento pasan por un difícil momento, que esperan aquí en Medicina Legal a la entrega del cuerpo de su hijo y que nos relatan ese mensaje, esa rutina y sobre todo conocer quién era Freddy. Mi señor, usted que es el padre. No, pues un hijo que para mí era un hijo ejemplar, era, mejor dicho, el todo para mí, conjunto con mis dos hijas. Yo siempre hacía cosas juntas con él. ¿Su hijo qué rutina tenía, mi señor? Él salía, él iba del trabajo salía a la universidad y regresaba pues tarde de la noche, porque estudiaba prácticamente de 6 a 10 de la noche. Y salía y arrancaba y él salía por esa misma lado a coger la ruta que lo llevara hacia la estación Distrito Graffiti, y ahí se bajaba y arrancaba para la casa. A veces iba en bicicleta, pero ese no se llevó la bicicleta, sino que se fue en Transmilenio. Mi señor, usted me contaba que justamente ese día él no quería ir, él tal vez presentía algo, él les dijo muchas veces que no quería ir a la universidad. No, yo me había visto con él el día anterior y él a veces llegaba y no, a veces yo estaba ya durmiendo, pero yo siempre lo esperaba que llegara para no dormir hasta que no llegara. Y él le dijo a la novia de él que no tenía intenciones de ir, tuvo clase virtual y tenía que presentar un quiz y por eso no fue a la universidad y no hubiera ido. Y él dice que si no fuera por eso, él no había ido por allá. Mi señora Luz Mary, usted es la madre, ustedes le cuentan y como dice la investigación, finalmente a él no le roban nada, él tiene su celular, todas sus pertenencias, pero sí lo agreden a la altura del pecho, con una herida bastante fuerte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su mensaje como padre frente a estos hechos que no se tienen que normalizar en Bogotá porque no es normal que esto ocurra? Yo solamente quiero justicia, justicia por un ser que dejó un dolor muy grande, que se partió sin despedirse porque le arrebataron su vida. Pido justicia, alcalde, pido justicia, presidente. Transmilenio, póngase en la mano en el corazón y por favor ayúdenme a encontrar los responsables y que se entreguen los responsables. Ustedes tienen madre, tienen padre, tienen hermanos. ¿Por qué fueron así? No hagan más daño a la sociedad ni al mundo entero. Entréguese. ¿Cómo entender quién era Freddy? Usted me decía que era un chinito trabajador, al mediodía trabajaba, se iba a estudiar. ¿Cómo entender quién era su chinito? Más usted me contaba, mi señora, que él ese día había salido temprano porque los hechos ocurren 9:59 de la noche, pero que él salía más tarde, 10:30, y es la rutina y lo que le pasa a cientos de jóvenes en Bogotá y sobre todo en esta zona del Minuto de Dios. Él ese día solamente tenía un quiz porque las otras materiales tenía era por virtual. No quería ir porque se sentía muy cansado, agotado, porque él trabaja en mediodía y por la noche se va a estudiar. Pero él decía, no, yo tengo que ir porque él mismo se pagaba los estudios. Él no se dejó robar porque él sabía que es un sacrificio lo que le costaba colocar cada cosa que él perdía, pero él no se metía con nadie, no era un niño de esos problemáticos, no. Pero esas personas se llenaron de ira, de ver que no les entregaban nada y me lo arrebataron. ¿Qué sacaron si igual no se robaron nada? ¿Cómo de mencionarle a la gente y que pueda entender que esto es un dolor de madre, de familia, que no es una cifra más, que no es un hecho más de inseguridad? ¿Cómo entender la vida de Freddy?
Eso no se puede decir porque ya no lo tengo aquí, pero sí les digo que por favor no hagan más daño, porque el día de mañana son ustedes que van a quedar tirados ahí. ¿Y de qué va a servir si un objeto no sirve de nada? Todo se consigue. ¿Para qué se le tiran la vida a las personas por objetos que no valen la pena? Mi señor, ¿cuál es el entender el dolor de un padre? No, usted no se imagina tanto sacrificio que hace uno para sacar los hijos adelante, para darle que tengan un mejor futuro que haya sido el de uno. Yo los enseñé siempre a ser honrados trabajadores y que venga una persona o dos o tres, no sé, y vengan y simplemente, y aquí siempre, queramos o no quedamos, aquí siempre con inseguridad, aquí no se hace nada. Hay muchas cosas que quieren impedir, yo aspiro de que la muerte de mi hijo sirva de reflexión y esta mañana no quiere impunidad, no solamente por eso, porque mañana puede ser otra persona. ¿Cuántos jóvenes no han atracado a cuántas personas? Simplemente por quitarle, muchas veces sin nada, si no tenga, si les quitan y también los agreden. ¿Cuál sería su último mensaje para su hijo, si lo pudieran describir, decir? No, si yo quisiera tenerlo acá, ya no puedo. Yo tanto sacrificio que hice para que fuera a estudiar, pero yo nunca jamás pensé que me lo fueran a arrebatar así, me lo fueran a asesinar. Nadie sabe, me hice sacrificio y no sabes, tienes que imaginar el dolor tan grande que siento en este momento y la impotencia tan verdad que yo pienso a veces que si hubiera estado yo ahí, huepucha, para haberlo defendido, haber hecho algo por él, pero ni siquiera, yo siempre tuve temor de eso y le decía que procurara no evitar muchas cosas. No puedo hablar más. Mi señor, familia, muchas gracias. Ustedes pueden dimensionar el dolor de este caso, de lo que hay detrás de estas historias de inseguridad aquí en la capital, y sobre todo lo que se pide es que se haga justicia por este joven de 19 años, justicia por la vida de Freddy. A esta hora tenemos la entrevista aquí en Noticias Caracol en Vivo. Hay mucha preocupación, mucha tristeza por la inseguridad en Bogotá y específicamente por el caso de Freddy Santiago Guzmán, un joven de 19 años de edad que fue asesinado en medio de un atraco en una estación de Transmilenio aquí en la capital del país. Estamos hablando de la estación La Granja, ubicada en la calle 80, en la localidad de Engativá. Esto se produjo esta semana, este atraco, y precisamente este joven falleció en las últimas horas. Con la comandante de policía de Transmilenio hasta ahora, aquí en Noticias Caracol en Vivo, está mi compañera Paula Belalcázar. Paula, bienvenida. Pablo, ¿qué tal? Buenos días para usted, para todos los usuarios que nos acompañan a esta hora. Usted lo decía, estamos aquí con la coronel María Moreno, ella es la comandante de Transmilenio de policía de acá de Bogotá. Usted bien lo narraba hace un momento, y es que precisamente Bogotá está de luto tras ese asesinato de Santiago, de tan solo 19 años de edad, que se encontraba justo aquí en esta estación de Transmilenio, que es la estación de Transmilenio Minuto de Dios, justo al lado de su universidad. Es por eso que vamos a preguntarle a la coronel. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Un poco, usted me decía que la policía ya le entregó todas las evidencias pertinentes precisamente a la Fiscalía para poder empezar a investigar este caso. ¿Qué información tienen ustedes? Claro que sí. Desde el Centro de Control y Monitoreo y las cámaras que tiene la empresa, se suministraron todos los videos, todas las evidencias de carácter técnico a la Fiscalía General de la Nación a través del Cuerpo Técnico de Investigación para que se realicen las investigaciones. Por supuesto, la policía siempre ha dispuesto a seguir investigando, a lograr la identificación, la ubicación y la captura de estos responsables. Claro, coronel, muy importante. Nosotros esta mañana hemos estado hablando y haciendo un recorrido por varias estaciones sobre esta troncal. Yo quiero preguntarle un poco sobre el temor que tienen muchos de los usuarios sobre las horas específicamente que toman este servicio. Hablamos de las madrugadas, muy temprano, o ya sobre las 8, 9, 10 de la noche. Cuéntenos un poco qué información, qué presencia hacen ustedes a estas horas aquí en el sistema. Nosotros tenemos los uniformados del Grupo Transporte Masivo desde el inicio de la operación, desde que sale la primera ruta, que es a las 4 de la mañana,
hasta la finalización y hacemos el acompañamiento hasta que la última ruta llega a los portales. O sea, tenemos presencia de los uniformados desde las 4 de la mañana hasta prácticamente 1 de la mañana. Y asimismo, no solamente es la policía del Grupo Transporte Masivo, sino nosotros tenemos una articulación con el C4 y las zonas de atención de las localidades para cualquier evento que se presente. Aquí en todas las troncales tenemos uniformados dispuestos y acompañando a los usuarios. Ese día teníamos, gracias a la oportuna reacción de la policía, nosotros hicimos el traslado de este muchacho al centro asistencial, donde fue pues atendido y entrado de una vez, lo entraron de inmediato a cirugía. Coronel, es decir que usted nos puede decir que hay presencia desde las 4 de la mañana hasta casi la 1 de la mañana, me dice usted, en el 100% de las estaciones de Transmilenio. Es troncales, nosotros utilizamos reacciones, no tenemos una presencia o en puesto fijo en todas las estaciones, pero nosotros tenemos distribuidos a lo largo del sistema, tanto uniformados en moto como uniformados haciendo constante revista en todas las troncales. Sí, Pablo, coronel, gracias. Gracias por estar con nosotros. Tengo varias preguntas sobre los hechos. La primera y la más importante, ¿dónde fue esto? ¿En la estación Minuto de Dios o en la granja? En la estación Minuto de Dios, hacia las 9:50 de la noche aproximadamente. Presentaron estos hechos, coronel. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo pierde la vida Santiago? Es decir, ¿cómo se presenta todo este hecho? Pues de acuerdo a la situación que se está presentando, pues todo está siendo materia de investigación. Lo que podemos evidenciar es que el muchacho estaba esperando la ruta cuando pues las personas ingresaron, estos otros jóvenes ingresaron a la estación y trataron de hurtarle sus pertenencias. Es la información que en este momento tenemos. Como les digo, esto está siendo materia de investigación para lograr esclarecer perfectamente pues estos hechos a través de la Fiscalía General de la Nación. Usted menciona varias personas. ¿Saben cuántas personas atacaron precisamente a Santiago? No tenemos evidencia de cuántas personas entraron en ese día, pero lo que nos ha manifestado las investigaciones que hemos arrojado fueron varios muchachos los que estaban aquí, entraron aquí a la estación. De acuerdo, ustedes tienen además, Pablo, y usuarios, cámaras de videovigilancia, no solamente dentro de la estación, sino también dentro de los articulados. ¿Esto cómo los ha ayudado precisamente a ver y a evidenciar este tipo de casos, no solamente el de Santiago? Claro, estas cámaras pertenecen a la empresa Tercer Milenio. Nosotros tenemos un uniformado que ayuda a monitorear y que es el enlace con nosotros acá en vía. Entonces, a través de eso es que nosotros podemos pues reaccionar. Las cámaras sí están permanentes en las estaciones, pero los buses articulados se activan una vez el conductor oprime el botón de pánico. Ahí es donde se empieza a ver y se empieza a grabar, se evidencia en tiempo real la situación que está sucediendo. Pablo, coronel, lo escuchamos. Claro, es que sigo con esta duda y tengo dos preguntas al respecto, porque es que la familia había referido que la situación había pasado en la granja. ¿Por qué habían especificado eso? No, el joven fue herido acá en la estación Uniminuto, en la estación Minuto de Dios, perdón, y de acá de la estación Minuto de Dios fue que nosotros pues logramos trasladar al muchacho al hospital de Engativá. Lo otro que tiene que ver con eso exactamente es que en el relato de los hechos, cuando hablaban de la estación, decían que no había un solo uniformado de la policía después de la hora en que ocurrió estos hechos. ¿Por qué hay tan poca presencia de la policía en las noches en Transmilenio, coronel? No, en esta estación, como le comentaba, no teníamos el uniformado aquí de puesto fijo, pero teníamos varios uniformados y en ese momento teníamos un motivo de policía en la estación Polo, donde trasladamos 5 personas para el centro de protección. Entonces los uniformados en ese momento estaban en la estación Polo y de allí fue que logramos la oportuna reacción y logramos sacar al muchacho al centro asistencial, pero un uniformado acá en la estación Uniminuto no había. No había uniformado. Coronel. Pablo, discúlpeme un momento. Pablo, discúlpeme un momento, y es que quiero hacer énfasis sobre eso. ¿Quién a ustedes los alerta para venir a atender? Porque es que fue en una patrulla de la policía, no fue en una ambulancia, una patrulla de la policía que se dirigen al hospital de Engativá, el hospital más cercano, para poder llevar a Santiago, que aún estaba con vida.
Nosotros en el Centro de Control y Monitoreo, y como también tenemos enlace con el C4, a través de la central de radio nos alertan de una persona que se encuentra herida aquí en la estación. Entonces así fue que llegamos pues a poder atender el motivo de policía y trasladar al herido. ¿Hay suficientes policías en las estaciones de Transmilenio para la demanda que tienen los usuarios en Bogotá o ustedes tienen déficit de policías? Nosotros tenemos un número de policías y como le comentaba anteriormente, no solamente es el personal que tenemos en el grupo Transporte Masivo, sino también tenemos constantes uniformados, tanto de las zonas de atención como policía comunitaria, asimismo SIJIN, CIPOL, y cuando se presentan alteraciones al orden público también contamos con presencia del UNDEM. De acuerdo, Pablo, hay un tema también muy importante que hablábamos hace unos segundos con la coronel, y es que al parecer una de las hipótesis de las personas que agredieron y que le quitaron la vida a Santiago estarían evadiéndose de este sistema. Cuéntenos un poco también cuál es, digamos, este panorama que tienen ustedes sobre las personas evadidas todo el tiempo en diferentes estaciones de Transmilenio y que en este momento pues están causándole mucho daño a otros usuarios. Bueno, nosotros como Policía Nacional lo que hacemos es aplicar las medidas correctivas, o sea, hacemos los comparendos por este tipo de evasión. La empresa Tercer Milenio ha contratado unos guardas de seguridad que son los que se encargan precisamente como de controlar todo este tema de evasión. En lo corrido de este 2026, la Policía Nacional ha impuesto alrededor de unos 58.000 comparendos por estos comportamientos contrarios a la convivencia. ¿Cuántos? Bueno, Pablo, pues sí. Es la coronel Mariam Moreno. Cuéntenos, usted ¿Cuántos? Pregunta, disculpe. Claro, Transmilenio, ¿cuántas personas moviliza a diario, coronel, y cuántos uniformados de la policía hay para atender esa demanda? Normalmente alrededor son unos 2 millones en el movimiento diario que se presenta aquí en el Transmilenio. Nosotros, lo que le digo, la Policía Nacional cuenta con 16.000 uniformados a nivel de la Policía Metropolitana de Bogotá, y de acuerdo pues a las zonas críticas se establece cuáles son los uniformados y se distribuyen a todas las localidades de la jurisdicción Bogotá. Claro, pero usted considera, coronel, que son suficientes o que en realidad ustedes necesitan un refuerzo de pie de fuerza para poder cubrir todas las estaciones de Transmilenio y tener mayor presencia? Pues nosotros con los uniformados que tenemos, como te digo, logramos cubrir las 2 jornadas que tenemos. Son 2 jornadas desde las 4 de la mañana hasta la 4 de la mañana hasta la 1 de la mañana, y hacemos todo el acompañamiento, nos enfocamos en hacer las capturas, que tenemos bastantes en lo corrido de este año. Hemos logrado aproximadamente unas 620 capturas, de estas 547 son por flagrancia y unas 53 por orden judicial. Entonces el esfuerzo es continuo, el esfuerzo es de todos los días. Todos los uniformados salen desde muy temprano hasta muy tarde pues para acompañar a los usuarios y lograr pues esa presencia. También estamos haciendo actividades de prevención, actividades como megatomas, intervenciones donde disponemos de varios uniformados. Son número eficiente, número suficiente pues para hacer actividades de registro de antecedentes, de desarme. Hacemos también plan policía a bordo pues para generar esa percepción y lograr pues ese acompañamiento y disminuir pues todos esos temas contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana. Bueno, coronel, pues Pablo y usuarios, este es el panorama que nos da la coronel Mariam Moreno, comandante de Policía de Transmilenio, no solamente sobre este hecho infortunado en el que Santiago Guzmán, de 19 años, perdió la vida, sino todo lo que está sucediendo en materia de seguridad en este sistema de transporte público. Pablo.